comenzamos este segundo bloque del programa número 328 de Pensando el Patrimonio y les presento a la invitada del día de hoy. Estamos hablando de la investigadora Andrea Añón Monteserín. Realiza investigación académica y trabajos de campo en territorios diversos. A lo largo de estos últimos 10 años convivió con comunidades indígenas, rurales y urbanas, acompañando procesos comunitarios, en particular a mujeres. También realizó un doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y asimismo ha colaborado con instituciones culturales y organismos internacionales como la UNESCO. Bienvenida nuevamente, Andrea, a Pensando el Patrimonio. Hola, buenas tardes por ahí, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el interés también. Bueno, gracias a vos por estar. Le comento a la audiencia y te lo comento a vos porque realmente no nos vemos desde hace 6 años y pico. Fuiste una de las primeras entrevistadas en este programa y para allá por prepandemia, de haber sido febrero del 2020 o algo así. ¿Te acordás de la entrevista? Sí, me acuerdo perfectamente que sí, yo estaba haciendo una investigación allí en Colonia del Sacramento y bueno, y yo también te hice una entrevista a ti. Sí, muchas gracias. Bueno. Nos pasaron muchos años. Sí. Mira, le comento a la audiencia que el tema central que vas a abordar es el proceso genocida del Estado uruguayo en mujeres charrúas en la segunda mitad del siglo XIX. Contanos, si querés, para ubicar el tema, tu artículo se enfoca en las mujeres charrúas y en ese periodo de tiempo, ¿no?, de la segunda mitad del XIX. ¿Qué te llevó a investigar específicamente esa dimensión que muchas veces queda invisibilizada en el relato histórico? Bien, bueno, sí, ha sido un camino bastante complejo también llegar a formular esta problemática para mí, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho consideremos que ni siquiera es una problemática que se plantee en la esfera pública, en la esfera política en Uruguay. Uh-huh. Entonces, también el haber llegado a construir esta problemática habla de un camino bastante largo, que primero tiene que ver un poco con lo que decías en la presentación. Yo me fui de Uruguay a fines del 2013 y estuve en mucha cercanía con comunidades originarias, uh-huh, con comunidades indígenas, y bueno, y ahí empecé a aprender y a comprender mejor la realidad de América Latina, uh-huh, la situación de los pueblos originarios. Y una vez que vuelvo a Uruguay, me empiezo a preguntar, que volví a fines del 2019, uh-huh, me empecé a preguntar por nuestros pueblos, uh-huh, empecé a preguntar qué pasó con ellos, cuál ha sido la historia, qué pasa hoy. Y bueno, y me empecé a acercar a algunas comunidades y organizaciones. Estuve participando incluso en una comunidad charrúa durante un tiempo. Uh-huh. Y cuando comienzo el doctorado en estudios latinoamericanos, empiezo a perfilarme más por el lado de trabajar con las mujeres, ¿no? Porque uh-huh, también es eso, siempre tuve un mayor acercamiento con el acompañamiento con mujeres. Uh-huh. Y bueno, en el relacionamiento que he tenido con las comunidades y las organizaciones, fui entendiendo que había una mayor necesidad de trabajar con las mujeres y de darle visibilidad también a todo ese proceso que han vivido sus madres, sus abuelas, sus bisabuelas, sus tatarabuelas, desde el genocidio en el marco de la construcción del Estado-Nación uruguayo hasta el presente. Uh-huh. Sentí que era sumamente importante de traer, justamente como te decía al inicio, una temática y una problemática social que no se discute,
y sentí que era realmente necesario traer el tema a la esfera pública. Sí, visibilizarla, como mencionaste, de acuerdo. Ajá. Digamos, sobre el concepto principal, y recién hace 15 segundos mencionaste de vuelta la palabra genocidio, y yo digo desde una perspectiva social e integral, ¿verdad? ¿Pero qué significa eso exactamente? Ajá. ¿Y por qué es importante ampliar la idea tradicional de genocidio? Bien, yo retomo el concepto que fue acuñado por primera vez por el jurista Lemkin. Perdón, ¿se escuchó mal? ¿Se escuchó mal? Perdón, sí. Acuñado por el jurista Lemkin. Ajá. En el contexto del Holocausto, ¿verdad? En el contexto de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a formular el concepto de genocidio, Lemkin lo elabora más en términos jurídicos, ¿no? Como para poder encontrar responsables y, bueno, por supuesto, ver de qué maneras también... encontrar como resoluciones, ¿no? A este crimen y violación a los derechos humanos. Entonces, lo que otros investigadores sociales han entendido y en quien yo me he basado bastante también y he leído mucho es el sociólogo argentino Daniel Feuerstein, quien trabaja el concepto de genocidio desde una perspectiva más social, porque eso lo que nos permite es, en primer lugar, comprenderlo como un proceso social, comprenderlo como un proceso que tiene consecuencias en la organización de la sociedad, de todo su conjunto. Y no solamente verlo como en términos legales, ¿no? Como claro. Lo que decía antes, de encontrar culpables, responsables y encontrar sanciones, sino como ir mucho más profundo y poder identificar también las diferentes prácticas que fueron ejecutadas hacia los pueblos que han vivido genocidio. Y yo le agregué esta idea de integral, porque a mí me resulta sumamente importante también destacar que cuando hay un genocidio, también se está cometiendo un crimen contra los conocimientos que tienen esos pueblos, claro. Los conocimientos ancestrales, ¿no? Claro. No es solamente las prácticas que son ejecutadas hacia las personas, sino que también hacia los conocimientos que tienen esos pueblos. Por ejemplo, Andrea, ¿alguno en particular que nos quieras contar? Sí, bueno, en el caso pasa mucho con los pueblos originarios, ¿no? La historia de los genocidios y de los intentos de los estados por matar sus conocimientos y, bueno, también por querer capitalizarlos, ¿no? Transformarlos en mercancía. Y en el caso del pueblo charrúa, hay muchos conocimientos que se perdieron, y uno de ellos, que lo nombro en el artículo que tú mencionaste al inicio, es la lengua. Es la lengua. Y eso también se repite en muchísimos pueblos originarios. Claro, sin embargo, en otros países, con otros, digamos, aborígenes, no sé si es la palabra correcta, se conservó la lengua. No es el caso nuestro, ¿no? Sí, claro. Acá, bueno, yo, por ejemplo, estoy viviendo en México. Acá hay un montón de pueblos originarios que son reconocidos, ¿no? Y hay un montón de pueblos que mantienen su lengua, ¿no? Mantienen la lengua, pero igual también se ve un proceso en el cual abuelas han dejado de enseñarle a los hijos la lengua. O sea, sí se conserva la lengua,
pero hay muchos casos en los que igual las abuelas y las madres han insistido en no transmitirla como lo transmitían antes, ¿no? Porque justamente por el miedo, por el racismo, por la discriminación por parte del resto de la sociedad. Y en realidad, hoy en día, supongo, más allá de vos nos contarás a lo largo de la entrevista, pero el patrimonio inmaterial que ya se perdió y que no se recupera es enorme, ¿no? Sí, es decir, las prácticas, las costumbres, las tradiciones, sí, hay muchas que se han perdido, hay otras que no. Por ejemplo, algo muy importante en el pueblo charrúa que se ha mantenido es el uso de las plantas medicinales, de las plantas nativas, las plantas nativas del territorio charrúa, uruguayo. Gran parte, o todas las comunidades, digamos, que continúan utilizando las plantas medicinales, acompañando a sus procesos para sanar, para recuperarse, tienen conocimiento de qué planta tienen que tomar, cómo tomarla, en qué momento cortarla, cómo cortarla de la planta. Sí. Eso por lo menos todavía, es un conocimiento. ¿Todavía alguien tiene ese conocimiento? Sí, no, bueno, de hecho, las mujeres con las que he trabajado, todas tienen ese conocimiento. Qué bueno. Y ha sido transmitido de generación en generación, sí. Bueno, eso es parte de lo que quedó del patrimonio inmaterial, al menos. Andrea, cuando, volviendo un poco al término, porque la verdad que tiene muchas aristas esto, cuando hablamos de genocidio, en general pensamos solamente en la matanza directa, pero en tu investigación, ¿qué otras prácticas te parece que ejerció el Estado uruguayo sobre las mujeres charrúas en particular? Bueno, pasa mucho, ¿no? Que en las matanzas el principal objetivo es matar a los guerreros, a los hombres, a los combatientes, ¿no? Y si bien siempre hay mujeres que son combatientes, también hay muchas que no, que acompañaban, y de hecho hay registros en relación a la matanza de Salsipuedes, que es la matanza más conocida del pueblo charrúa, ¿no? Y que es la matanza, que es una matanza que fue organizada por un Estado ya establecido, fue organizada por el Estado uruguayo. Hay registros donde dicen, ¿no?, que se mataron a los guerreros, a la mayor cantidad de hombres, y a las mujeres, sin embargo, las capturan. Bueno, las mujeres a las infancias y a las personas mayores, las capturaban y después las repartían, ¿no? Las repartían entre los militares, las repartían en casas de políticos, porque incluso también hay registros de políticos allegados al gobierno que también le piden, o familias dominantes, ¿no? No sé si todos son políticos, pero que le solicitan al gobierno una china, una chinita. Esa era la terminología utilizada a fines del siglo XIX para referirse a las charrúas y a los charrúas jóvenes, ¿no? A los niños, adolescentes. Los pedían para el servicio propio, porque ese es el punto, ¿no? Que a las mujeres, a las infancias y a las personas mayores las destinaron al servicio propio. Esa es también el término exacto que utiliza el gobierno para referirse a la utilidad que le van a dar a los charrúas capturados, ¿no? Entonces, por no decir esclavos, ¿no? Exacto. Bueno, eso es como otra cosa que problematiza un poco en el artículo. Yo considero que eso es esclavización, ¿no? Solo que no se refieren con ese término, porque de hecho
también es algo que sucede mucho en las investigaciones a lo largo de toda América Latina, que se habla más, cuando se refiere a esclavización, se habla más de la comunidad afrodescendiente, claro, ¿no? claro, De los claro. africanos. Uh-huh. Pero la población indígena también fue sumamente esclavizada en América Latina, muy esclavizada. Andrea. Pero eso, en su mayoría, disculpa lo último que te agrego, que en su mayoría quienes eran esclavizados en América Latina, del grupo indígena, digamos, siempre han sido más las mujeres y los niños. Claro, claro. Andrea, te hago una pregunta súper breve y una que la dejo para después de la tanda. Bueno, te voy a tener que pedir para ir a la tanda. ¿Vos ahora estás en México o estás en Montevideo? Estoy en México, en este Ciudad momento. de México. Bien, sí. Bárbaro. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y lo otro que me da curiosidad, todos estos políticos, vos tenés acceso a documentación y están los nombres de quienes reclamaban una China o lo que sea. Sí. Bueno, todo esto sucedió en el primer gobierno de Rivera, del general Fructuoso Rivera. Sí, por supuesto. Y los nombres de quienes hacen los pedidos de las chinitas, sí están. Yo ahora no sé decirte de memoria los nombres y apellidos, pero incluso están publicados en La Guerra de los Charrúas, por ejemplo, en el libro de Acosta y Lara, claro, ¿no? Claro. Ese es un libro que presenta todas las pruebas del genocidio, solo que no se refiere a esas violencias con el término de genocidio, pero en realidad están ahí todas las evidencias. Claro, tienes razón. Bueno, Andrea, te pido para ir a la tanda y retomamos. Sí. Gracias. Dale, muchas gracias. Ya volvemos con Pensando el Patrimonio. Bien, cuando faltan tan solo 20 minutos para la hora 16 y en consecuencia la finalización del programa número 328 de Pensando el Patrimonio, retomamos la entrevista con la investigadora Andrea Añón Monteserín. Con ella estamos hablando como tema principal del proceso genocida del Estado uruguayo en mujeres charrúas en la segunda mitad del siglo XIX. Bien, Andrea, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bien. Bueno, retomamos, no sé si querés contarnos algo en particular. Yo creo... Bueno, sí, brevemente, perdón, es un poco en relación a lo que veníamos hablando antes de ir a la tanda, que tú me preguntaste si existía el nombre de las personas que pidieron a las charrúas, ¿no? Para sus casas. Y yo quería agregar, me fui a buscar el libro La Guerra de los Charrúas de Eduardo Acosta y Lara. Claro. Sí, y quería agregar que no solo están esas cartas que les mandaron al gobierno algunas familias, sino que también está la lista de todas las personas que fueron a buscar a las charrúas, el cuartel de Dragones, que es donde se realizó el reparto oficial que organizó el Estado uruguayo en mayo de 1831. Entonces, digo, que está interesante también esto porque, digo, se podría hacer una genealogía y llegar como a estas familias, ¿no? Pero sí está nombre y apellido de todas las personas que se llevaron como propietarias al servicio propio a las charrúas y qué cantidad de charrúas se llevaron. Claro. Al mando de todo eso estaba Fructuoso Rivera, ni más ni menos. Ajá, sí, él mismo. Sí, bueno, en el resumen que me enviaste, porque yo
tuve que repasar, imagínate, este no es para nada mi fuerte, en general hablamos de varios temas vinculados a la arquitectura y al patrimonio. Me encantó el tema por lo inmaterial y por la justicia tiempo al tiempo, pero bueno. ¿Cómo se conecta la violencia sobre el cuerpo femenino? Porque vos hablás de cuerpos / territorios, con la ocupación del territorio y el control político. Es por eso que estábamos de alguna manera esbozando en la respuesta anterior. Quizás vale la pena que explique brevemente esta forma de referirme a cuerpos territorios, ¿no? Ajá. Porque, bueno, para la gente que no vio, que no lee el artículo, que no pudo verlo, está escrito como una palabra, ¿no? Cuerpos / territorios. Y esto es porque no solamente las mujeres charrúas tienen esta concepción del cuerpo territorio, sino que otras mujeres originarias de América Latina también lo hacen. Y es entender que también, el cuerpo que habitamos también es un territorio, es nuestro primer territorio, nuestro cuerpo, ¿no? Y también hay una conexión, hay una interconexión directa con el territorio donde estamos viviendo, ¿no? Como con la tierra donde estamos. Entonces, las mujeres defienden sus cuerpos territorios porque defienden su cuerpo y defienden también, por decirlo de otra manera, el espacio habitado, ¿no? Entonces, defienden en la actualidad, por ejemplo, ellas están en contra, por supuesto, de la utilización por darte algún ejemplo, ¿no? De los agrotóxicos, de las contaminaciones de las aguas, de las transnacionales que también tienen consecuencias nefastas en los pueblos, ¿no? Donde suelen instalarse, cambiando dinámicas en los pueblos, ¿no? Como lo más obvio que rompe la vista es como cómo suben los precios, pero bueno, también se generan otro tipo de dinámicas cuando llegan las transnacionales, ¿no? Con las mujeres, hay muchos estudios sobre eso también en otros lados, ¿no? Cómo se genera más violencia hacia las mujeres. Entonces las mujeres defienden sus cuerpos y sus territorios. Eso también es defender su identidad, ¿no? Es defender sus ideales, es defender su espiritualidad, sus formas de autocuidado. Pero bueno, también esto otro que te decía, ¿no? Como también querer comer saludable, claro. Poder utilizar agua limpia, aire puro, ¿no? Como que son todas contaminaciones propias del desarrollo del capitalismo y de la modernidad. Entonces, de ahí viene más o menos, ¿no? Esta idea de cuerpos territorios. Pero no sé si te respondí la pregunta. Sí. Creo yo, para mí, okay. Más que bien. Una pregunta. Esto es un contexto extremadamente desigual y violento. ¿Qué estrategias de defensa o resistencia pudieron desplegar las mujeres y las infancias charrúas en su momento? Bien, eso me parece súper importante para considerar porque es parte del entramado de la problemática actual, de esto de decir que no existen charrúas o de que no existen comunidades. Las mujeres han tenido que silenciarse, que negarse, que ocultar su identidad. O sea, tuvieron que dejar de llamarse charrúas, pero también tuvieron que dejar de practicar algunas de sus prácticas para cuidarse, para protegerse de las persecuciones, de la violencia racista, ¿no? Porque, o sea, parte del problema es ese, ¿no? Que ¿por qué se quería eliminar al pueblo charrúa o por qué se quería transformar la identidad
las mujeres charrúas, porque claramente no se integraban al proyecto político y económico, claro, que estaba proponiendo la modernidad en ese entonces, ¿no? Y entonces es... Ay, perdón, que ¿se cortó? No, te estoy escuchando. Pero Perdón, no, que a mí me pareció que se había cortado. Entonces las mujeres tenían que, como una forma, como una estrategia de supervivencia, las mujeres tuvieron que silenciar, que ocultar y generar identidad. Y eso es algo que también tuvieron que ocultar y silenciar. Es una herramienta. No te escuché. Tuvieron que silenciar su identidad, la identidad charrúa. Y que eso también es una herramienta, y hasta podríamos decir que es una política de Estado, ¿no? Como el silenciamiento, porque así como las mujeres tuvieron que hacerlo para sobrevivir y vivir en un nuevo contexto, también los estados hacen eso, ¿no? También se mantienen en silencio y ocultando la verdad, ¿no? Digo que me parece súper interesante también ver eso, cómo se dio de un lado y del otro también, ¿no? Para las mujeres fue una estrategia, fue una necesidad para poder seguir viviendo en un contexto de genocidio, ¿no? Más que interesante, Andrea, realmente. Y con la experiencia que has hecho conviviendo, digamos, con ellas, integrándote, me pregunto, en esta investigación que realizás junto a ellas desde 2021, ¿cómo es investigar con ellas y cómo te ha cambiado seguramente el enfoque cuando el conocimiento se construye colectivamente y no solo estudiando, por ejemplo, en el libro de Acosta y Lara, que me parece perfecto, pero cómo lo has vivido y cómo has construido ese conocimiento? Ay, muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, pues la verdad que ha sido un camino bastante intenso, bastante difícil también, porque esa convivencia implica ingresar a sus lógicas de conocimiento, ingresar a comprender la realidad como ellas la comprenden, ¿no? A partir de sus propias vivencias. Entonces, por un lado, yo he tenido que hacer una suerte de proceso también, como de quitarme de encima, por decirlo de una manera, quitarme de encima formas mías, ¿no? Formas de pensar, formas de entender y prejuicios. Exacto, prejuicios iba a decir la que tenemos todos, ¿no? Tenemos todos prejuicios, claro, por supuesto. Sí, exacto. Y en distintas áreas nos ha pasado con otras cosas. Cuando éramos más jóvenes pensábamos determinadas cosas y después vamos creciendo, digamos, aprendiendo de la vida. Exacto, entonces sí, yo aprendí muchísimo con ellas, he aprendido muchísimo, y la convivencia entonces buscaba eso, ¿no? Como tratar de poder entender su realidad a partir de cómo la viven, ¿no? Poder sentirme afectada por lo mismo que a ellas las afecta. Y entonces se basó mucho en compartir, o sea, yo me quedé en sus casas, ¿no? Entonces compartía las actividades cotidianas con ellas, y lo que para mí es de suma importancia, que es una parte fundamental de mi metodología de trabajo, es el diálogo, mantener conversaciones, ¿no? Siempre con esta apertura de dar lugar a eso que tú decías, ¿no? A construir juntas algo, claro. Una conversación ellas en la que vayamos tejiendo. Se abrieron a contarte, a incluirte prácticamente como una más ahí. Sí. Bueno. La verdad que han sido sumamente
amorosas, cercanas, generosas. Para mí son maestras también, ¿no? Claro. Yo las considero maestras. He aprendido muchísimo con ellas. Qué Sí, bien. sí, se abrieron mucho. Qué bueno. Andrea, bueno, yo te haría por ahí una pregunta más de cierre, pero a ver, te quedan 6 minutos prácticamente, o sea que contanos algo más o hacernos una reflexión final o lo que quieras, o qué estás haciendo ahora. Pero bueno, la pregunta sería, digamos, ¿cuáles son al día de hoy las principales demandas de las mujeres charrúas y qué lugar ocupan lo espiritual y la memoria en esa lucha? Bueno, las principales reivindicaciones, una es el reconocimiento del genocidio. El reconocimiento del genocidio charrúa se está pidiendo hace muchísimos años y hace también 17 años o más, como ya no sé si son 20, que también están pidiendo que el Estado uruguayo ratifique el convenio 169 de la OIT, que es el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio que justamente le otorga, le reconoce los derechos colectivos a las poblaciones originarias, a pueblos originarios y afrodescendientes. Y es un convenio que ha sido firmado por la amplia mayoría de los países de América Latina y bueno, y Uruguay se sigue negando a hacerlo. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, el pueblo charrúa, las comunidades, las organizaciones y las mujeres, esa lucha la tienen firme, ¿no? Año a año se siguen organizando para poder tener cierta incidencia en la esfera política y a ver si se logra. Yo creo que se va a lograr en algún momento, ¿no? Digo, por cómo viene creciendo el movimiento también, que cada vez está teniendo una mayor visibilidad y una mayor presencia. Y bueno, las mujeres exigen también el respeto a sus derechos culturales, ¿no? Y también a dejar de sufrir discriminación de género, de etnia, de clase. Ellas, año a año, las mujeres organizan encuentros de mujeres todos los años y realizan eso, por ejemplo, una proclama. Por ejemplo, ¿dónde son esos encuentros y qué número de personas asisten? Porque realmente no tengo idea, Andrea, y creo que la audiencia le puede estar pasando lo mismo. Ok, sí. Mira, no siempre son en el mismo territorio, pero los últimos han sido, el último año no recuerdo, pero los anteriores han sido en Migues, han sido organizados por el clan Rualaat. ¿Por quién, perdón? ¿No se escuchó? El clan... Ajá. El clan Rualaat. Ajá. Es un clan que ha estado organizando varios encuentros. Bueno, yo he compartido mucho con el clan y he asistido a algunos encuentros también. Y más o menos creo que también varía, ¿no? La participación año a año, pero en los que yo he asistido ha habido muchas mujeres, no sé, porque además son varios días, entonces sucede que de pronto algunas mujeres sí se quedan los 2 días o los 3 días, pero hay otras mujeres que van solo un día, ¿no? Porque también se tienen que desplazar y van mujeres de todo el país, de diferentes departamentos, entonces digo, eso también requiere toda una organización familiar y disponer del dinero, ¿no? Claro. Pero han habido algunos encuentros que han habido 100 mujeres, mirá, por decirte un ejemplo, ¿no? Sí. Bien, bárbaro. Bueno, Andrea, yo te agradezco, realmente... yo te agradezco, Miguel, bueno, muchísimas gracias. Esto queda siempre
en la red de Pensando el Patrimonio y podés acceder cuando quieras, podés grabarlo, podés hacer lo que quieras. El otro día una persona me decía, tenés que hacer un libro. Sí, por supuesto. Tenés que hacer un libro con las entrevistas que has tenido. Vamos en el programa 328, debemos tener 300 entrevistas más o menos, y algunas de personas que fallecieron ya, son documentos más que importantes, otras de personas que por suerte viven, pero que son brillantes, personas a las cuales admiro, y realmente sí, daría para hacer varios libros con estas entrevistas. Ojalá está buena joven la idea. Se le ocurra. Bueno, nos despedimos de Andrea Añón. No sé si quieres una última reflexión. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerte de vuelta enormemente por el interés y también invitar a las personas a que lean el artículo de reciente publicación, que fue a partir del artículo que tú me llamaste y me invitaste. En el Facebook y en el Instagram, después que yo te paso después que subo el programa y vos lo compartís, si te parece. Perfecto. Bueno. Sí, muchas gracias, dale. Nos vemos entonces. Chao, Andrea, un abrazo. Bueno, muchas gracias, un abrazo, chau. Bien, despedimos a la investigadora Andrea Añón, un tema la verdad que nos hace erizar en varios aspectos.